Hoy vamos a trabajar el tema del sector circular, en el cual vamos a hablar sobre esos componentes que hacen parte de un sector circular, que es el ángulo, el radio, la longitud de arco y el área que delimita dicho sector circular. Vamos a ver sus ecuaciones y vamos a ver su representación gráfica. Aquí tenemos, por ejemplo, una circunferencia grande y dentro de ella una circunferencia pequeña. Podemos ver coloreado algunos sectores o superficies de algunos sectores circulares. Entonces vemos que para circunferencia pequeña vemos el radio es un poco más pequeño y en la circunferencia grande pues el radio es mayor. Vamos a ver entonces cada una de esas componentes que delimitan el sector circular. Tenemos aquí un sector circular y en él estamos denotando un espacio determinado dentro de ese sector circular en una circunferencia como tal. Componente principal tenemos el radio, que es una cuerda que va del centro de la circunferencia a cualquier extremo de aquella circunferencia. Y recordemos que los radios todos son iguales. Como estamos denotando un sector circular, en ese caso el sector azul no es otra cosa más que el arrastre o apertura de un ángulo θ que delimita, digamos, qué tanto se abre ese sector circular. Es un ángulo que nos lo pueden dar en grados sexagesimales o en grados radianes. Lo más conveniente es tener este ángulo en grados radianes para poder facilitar lo que tiene que ver con el cálculo de las ecuaciones. El valor de S se refiere a la longitud de arco que se delimita entre el espacio que se forma de el radio 1 y el radio 2. Ese espacio es el borde de la circunferencia. S se le llama longitud de arco. Se denota por la letra S. En algunas ecuaciones aparece la letra L. Entonces, pues es la misma cuestión, solo que cambia la letra. Aquí podemos ver un poquito más claro lo que tiene que ver con el sector circular. Ya sacamos digamos, el sector circular de la circunferencia y podemos ver los radios. Miremos que allí, por ejemplo, L, que pues para nuestro caso es S, no es otra cosa más que esa longitud del sector del arco. Tenemos los radios o el radio y tenemos θ en radianes, que es el ángulo que describe aquí el sector circular. Dentro de ese sector circular se denota un espacio, sí, una superficie, que es el área que delimita el sector circular. Tenemos entonces nuestra ecuación que la longitud de arco S es igual al producto del ángulo en radianes por el radio en metros, centímetros o las unidades que tengamos. De allí podemos despejar tanto el valor del radio, que no es otra cosa más que el cociente entre la longitud de arco y el ángulo θ en radianes. Y también podemos despejar el valor del ángulo θ, que nos va a dar un valor en radianes, y no es otra cosa más que el cociente entre la longitud de arco S y el radio. Cuando hablamos de área, el sector circular corresponde a aquella superficie delimitada en la longitud, en ese espacio o en ese sector circular que se denota. Entonces observemos los componentes allí. Tenemos tres ecuaciones con las cuales podemos calcular el área del sector circular. La primera ecuación es el producto del ángulo en radianes por el radio elevado al cuadrado y todo esto dividido entre 2. Esto es cuando nos dan tanto el ángulo como el radio, pero no nos dan la longitud de arco. La otra ecuación es cuando nos dan la longitud de arco, que en este caso aparece como L, lo podemos denotar también como S, multiplicada o el producto de esta longitud de arco por el radio y todo esto dividido entre 2. Miremos que en esta segunda ecuación no tenemos el valor del ángulo. Y la tercera y última ecuación, vamos a tener la longitud de arco, o sea, S o L elevado al cuadrado, y esto dividido entre 2 veces el ángulo en radianes. Este caso de fórmula es para cuando no nos dan el radio, no tenemos la posibilidad de obtener el radio. Entonces próximamente voy a hacer un video en donde vamos a tener una aplicación de estas ecuaciones correspondientes